tercer parte de exhortaciones apostólicas, y para esto le voy a pedir que vaya a Hebreos capítulo número 12. Amén. Hebreos capítulo número 12. En Hebreos, el escritor de Hebreos hace una exhortación a la iglesia de aquel tiempo y sigue siendo una exhortación para todos nosotros. Así es que vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 17 de la carta a los Hebreos. Vamos a ver exhortaciones apostólicas, tercera parte. ¿Ya lo tiene? Ok. Abra su Biblia. Bendita gracia del Señor que tenemos una Biblia en las manos y podemos leerla. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Versículo 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Versículo 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hasta ahí, hermanos. En todo este pasaje, hermano, hay una exhortación para la iglesia de aquel tiempo y hay una exhortación para nosotros. Y la exhortación, hermano, es a no desanimarse. Una enfermedad espiritual, hermanos, de la iglesia actual es el desánimo. ¿Qué significa desánimo? ¿O cuál es el contexto de lo que para ellos era el desánimo? Básicamente, hermano, viene de una palabra. Desánimo es perder el alma, así significa literalmente. Viene de una palabra griega, psique, que es alma. Perder el alma, y significa perder el ánimo, perder el aliento, perder el corazón en lo que se hace. Y hermanos, lamentablemente hay una enfermedad espiritual entre los cristianos hoy en día, que es el desánimo. Es perder ese aliento, ese ánimo, esa actitud de seguir adelante confiando en el Señor,
hasta el fin de nuestros días. Muchísima gente, hermano, abandona las congregaciones, ¿verdad? No, a Cristo, dejar una congregación, no sé, por irse a otra ciudad, lo que sea, dejar a Cristo, dejar de congregarse, dejar de seguir al Señor Jesús, básicamente por el desánimo. Y este pasaje de Hebreos 12 es una exhortación a no desanimarse. Y vamos a encontrar, hermano, algunas causas que Hebreos menciona del desánimo. También podemos encontrar algunos resultados del desánimo. Y lo más importante, hermano, lo que los escritores del primer siglo le enseñaban a los creyentes para que el desánimo no tomara ventaja en sus corazones y siempre vivieran animados, entusiasmados por ser seguidores de Jesucristo. Estamos conscientes que la vida cristiana no es de echarle ganas, sino es una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Pero sí es cierto que no somos robots, no somos máquinas, no somos seres que no participemos en nada en la vida espiritual. Es decir, la fuerza para caminar en Cristo viene del Espíritu de Dios. Pero es necesaria la actitud de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para seguir confiando en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la vida cristiana, porque a veces creemos es echarle ganas, no es echarle ganas. No es la fuerza humana la que me va a sacar adelante. Es la fuerza del Espíritu Santo, es el poder de Dios en nuestras vidas. Pero sí es importante entender una cosa, que la actitud de confianza que nosotros tengamos en el Señor, en su poder, en la palabra, en el Evangelio, es determinante para que explote en nosotros el poder de Dios. De ahí, hermano, que el desánimo, cuando hablamos del desánimo, es cuando ya no hay esa actitud de querer confiar en Dios. Es cuando ya no queremos nosotros, pensamos que no vale la pena seguir confiando en el Señor y entonces dejamos de creer en su palabra y vienen muchas consecuencias a nuestra vida. Entonces quiero aclarar primeramente para que no se piense que estamos hablando de algo humanista, es decir, échale ganas, ánimo, no, es ánimo en el sentido de la actitud que debemos tener de fe. ¿Por qué? Porque el contexto de Hebreos 12 y de Hebreos en general, hermano, es una generación de creyentes sufriendo bajo pruebas tremendas por su fe, que estaba generando que muchos dejaran de congregarse. Por eso en Hebreos se encuentra el famoso pasaje, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y no era necesariamente en un contexto de me da pereza ir a la reunión, sino que en aquel tiempo, precisamente por la persecución, por los problemas que generaba, muchos estaban dejando de congregarse. Entonces, ante esa cuestión, el escritor de Hebreos habla de muchas cosas, pero capítulo 11, que es muy conocido, que no lo vamos a leer ahora, pero es muy conocido, habla acerca de la fe y de todos aquellos hombres del Antiguo Testamento que fueron héroes de la fe, precisamente, hermano, porque de lo que se trataba era de alentar a los creyentes a seguir teniendo una actitud de fe en el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, este pasaje de Hebreos 12, ¿verdad? Es un pasaje precisamente que nos exhorta a caminar, hermanos, sin desánimo en nuestra vida. Y hermanos, es importante saber lo que la Escritura dice del desánimo, y sobre todo es más importante saber cómo no desanimarse nunca de las cosas de Dios y del Señor y caminar victoriosos, como dice aquí, hermano, correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante cada uno de nosotros. Amén. Causas del desánimo, hermano. Las causas del desánimo es una combinación de dos cosas, hermano, según lo que encuentro en Hebreos. Es una combinación de dos cosas. Es un mal entendimiento del Evangelio, principalmente, hermano, un evangelio idealista, materialista, muy humanista, más circunstancias adversas. Es decir, yo puedo tener circunstancias adversas y no desanimarme.
No quiere decir que siempre que haya circunstancias adversas me voy a desanimar. Pero si las circunstancias adversas, las condiciones que me rodean, me toman a mí con un mal entendimiento del evangelio, sobre todo un evangelio idealista, sobre todo un evangelio basado en lo material, lo más seguro es que si yo tengo ese pensamiento y ese entendimiento y las cosas se me dan como yo quiero, pienso, deseo que se me den, no me voy a desanimar. Pero cuando las cosas ya no se presenten como a mí me gustaría o por lo que yo pienso que merezco y que debe ser de esa manera, porque yo soy seguidor de Dios y por lo tanto debe irme de cierta manera, y cuando las cosas se presentan de otra manera, entonces, hermano, el desánimo está apareciendo rápidamente en los creyentes. Hace muchos años, cuando me convertí a Cristo, pues como siempre, hermano, tratando de compartirle la palabra a alguien, no nos podemos pasar días y meses sin compartirle a alguien, tenemos que compartirle a alguien. Yo estaba terminando la universidad y había un compañero que hacíamos proyectos juntos, y cuando yo empecé a ir a la iglesia y todo, yo le empecé a compartir. Y recuerdo que en la parada del camión, después de hacer un trabajo en una casa y nos quedamos platicando, yo le empecé a decir: mira, tú tienes que aceptar a Cristo, porque cuando tú mueras, entonces tú irás a la eternidad, a la gloria de Dios. Porque mira, si tú estás en Cristo, hay promesas eternas, hay promesas de vida eterna, todo allá. Y yo empecé a hablar, hermano, así en ese término. Recuerdo muy bien sus palabras porque se me quedó viendo y me dijo: oye, ¿cómo se llama eso que me estás predicando? El evangelio, me dice. Le digo: el evangelio. Dice: ¿y no tienes un evangelio para aquí, para la tierra? Y yo me quedé totalmente sacado de onda, ¿no? Le digo: ¿cómo? Sí, porque todo lo que me hablas es que en la eternidad. ¿No tienes algo para vivirlo ahora? Yo tenía, no sé, quizás 6 meses de creyente. Y fíjese, hermano, que hace 30 años, porque yo tengo como 30 años de creyente, el evangelio estaba muy enfocado en lo eterno. Y puedo decirle, hermano, que a lo largo de estos 30 años, me voy a poner en esta posición, un evangelio basado en lo eterno. Yo empecé a ver cómo el evangelio empezó a ser predicado para que fuera vivido aquí en la tierra. Amén, pero después se pasó de la raya, hermano. Y ahora todo el evangelio es aquí. Que me vaya bien, que tenga ropa, que tenga comida, que tenga carro, que tengan finanzas. Todo es aquí. Que esté sano, que mi familia, que mis hijos, que me vaya bien aquí. Y entonces, hermano, volteo a ver hacia 30 años atrás y digo: estábamos hasta acá. Y hermano, ¿quiere que diga una cosa? Hay más gente desanimada acá que acá. Pero hay gente, no le estoy diciendo que el evangelio de hace 30 años era mejor. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Había menos gente desanimada. Tal vez no vivía la plenitud del evangelio aquí. ¿Ya me entendió? Espéreme. Tal vez, hermano, se conformaban con... Sí, yo creo que había cosas que estaban mal. Había mucha dejadez en muchas cosas. No estudies, no te prepares. Todo eso no está bien. Pero no había tanta gente desanimada como hoy, hermano. ¿Por qué? Porque el evangelio que se está predicando hoy es un evangelio con muchas expectativas aquí. Y si no se dan aquí, no me está funcionando el evangelio, porque todos piensan que tiene que darse aquí. Tengo que vivir bien, tengo que tener un bienestar, ¿vale? Y eso es evangelio. Cuando vas a la carta a los Hebreos, hermano, te das cuenta que precisamente
Lo que los apóstoles del primer siglo, los maestros del primer siglo enseñaban a la iglesia, hermano, tiene que ver mucho con lo eterno. Así es que yo quisiera decirle, hermano, que entonces la causa del desánimo es un mal entendimiento del evangelio, basado en idealismos y en promesas materiales en esta vida, que combinadas con circunstancias adversas como puede ser una enfermedad, pobreza, carencia, persecución, que no tenga hijos, que no aparezca el novio, la novia, el esposo, la esposa, que fracase el matrimonio, que no progresemos, todo eso entonces viene a traer a mi vida que no funcionó, que no está bien, que mejor no tiene caso seguir adelante, y viene el desánimo. Entonces, las circunstancias adversas, hermano, pueden ser pruebas, persecución, malos testimonios, la lucha diaria contra el pecado, afrentas, arbitrariedades. ¿Cuánta gente no se fue de la iglesia porque algún hermano habló mal de él? Y ya no tiene sentido. No, es que a mí me dijeron una generación de amor. ¿Y cuál amor? No, yo me voy al mundo. ¿Me entiende? ¿Por qué, hermano? Porque, a ver, se nos está predicando, se nos está enseñando un evangelio, hermano, de cosas para poseerlas actualmente. ¿Y el evangelio no tiene cosas para poseerlas actualmente? Sí, pero no todas. Y si yo tengo solo un evangelio para poseer todo en esta tierra, aguas, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vas a alcanzar, que no vas a tener en esta tierra, y te vas a desanimar. Entonces, ¿está bien el evangelio de hace 30 años de que todo en la eternidad? No está bien en el sentido, hermano, de que sí hay cosas que en esta vida tenemos que hacer, cosas que deben mostrar a Dios, pero definitivamente, hermano, definitivamente, si lea bien todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, se va a dar cuenta de algo, sobre todo en el Nuevo Testamento. Hay una esperanza eterna, que es el motor, y era el motor y debe seguir siendo el motor de todos los verdaderos creyentes. Mire, cuando no alcanzo lo deseado, ¿sí? Es decir, una vida de bienestar, y se presenta una complicación, entonces, hermano, el desánimo aparece. ¿Cuál es el resultado del desánimo? Vaya al versículo 15. La primera cosa que encuentro, hermano, en este pasaje es que cuando el desánimo, la falta de aliento, la falta de actitud de fe aparece, el resultado inicial es algo que el escritor de Hebreos dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hermano, algo que aparece en el desánimo es algo que quizás no se nota de inicio, no se nota externamente, pero ya ha comenzado, hermano, el enemigo a hacer algo, y tiene que ver con una raíz de amargura. La palabra amargura, hermano, significa una punta que lastima, y también hay otra traducción que es algo que te daña, algo que te enferma, algo que te envenena. Eso es lo que significa. ¿Qué pasa cuando no tengo un correcto entendimiento del evangelio? El desánimo aparece en mi vida y empieza la amargura, la frustración. Empieza, hermano, un veneno dentro de nosotros a generar una inconformidad por la vida que tenemos, por las circunstancias que estamos pasando y por lo que estamos viviendo. Viene una inconformidad, viene un malestar, viene una cuestión, hermanos, de que ya no tengo paz, ya no tengo gozo. Amén. Ya el gozo de mi vida ya no eres tú, Señor. Amén. Realmente sí, tú eres el gozo de mi vida, pero habría más gozo si hubiera estrenado en estas fechas. Hubiera más gozo si hubiéramos tenido una mejor cena de Navidad. Hubiera más gozo si este año, no sé, hubiera pasado esto o lo otro o aquello. Hubiera más gozo. Y eso, amados hermanos, son raíces de amargura
que empiezan a contaminar no solamente a ti, sino a todos los que están alrededor tuyo. Y eso, hermano, es fruto del desánimo, es fruto de una actitud equivocada y un entendimiento equivocado. Nosotros tenemos que entender una cosa, amados hermanos, que tenemos que cuidar nuestro corazón. A ver, en expectativas espirituales, en expectativas de servir a Dios, de realizar las cosas que el Señor quiere, debemos tener, hermano, todas las expectativas que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón. Expectativas materiales, hermano, yo te pediría, te aconsejaría que dejes que el Señor derrame bendición como Él quiera. Es lo mejor que te puede pasar. No, este año sí vamos a tener esto. Si Dios quiere. Y si no, ¿pasó algo? Nada. Pero este año le vamos a servir a Dios. Pues está todo. Vamos a servirle al Señor. Amén. Porque si no, si tú tienes expectativas humanas, mira, te voy a decir una cosa, para que tú sepas diferenciar, hermano, yo también, para que todos sepamos diferenciar. Más adelante voy a leer ese pasaje, pero lo quiero citar. El apóstol Pablo dijo: yo no me desanimo porque yo veo las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí. Entonces, hermano, si yo me hago expectativas de cosas que se ven, yo estoy trabajando en cosas temporales. Y si mi fe, mi confianza y mi valoración de que Dios está conmigo o no está conmigo solamente puede medirse en cosas que yo puedo ver, ropa, calzado, dinero, recursos, estudios, trabajo, me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces el apóstol Pablo, ahorita voy a leer más adelante, dice: yo nunca me desanimo. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas que no se ven. La salvación de una persona, hermano, es temporal o es eterna. La formación que le damos a nuestros hijos es temporal o es eterna. El conocimiento que tenemos de Dios es temporal o es eterno. Amén. Fíjese, hermano, que en el versículo 16 hay algo bien interesante. Yo lo leí muchas veces y la verdad lo pasé por alto, pero dice algo muy especial. Dice: y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. La mayoría de nosotros conocemos esa historia. ¿La historia de quién? Y su hermano Jacob. Jacob y Esaú, hijos de Isaac, nietos de Abraham. Abraham recibió la promesa, Isaac recibió la promesa, y luego la promesa de la bendición dada por Dios a sus generaciones debería recaer en el hermano mayor, y el hermano mayor era Esaú. ¿Vale? Sé que hay una parte, hermano, y usted la ha leído, que dice que Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. Sí. A ver, eso entiéndame. Eso es en los planes que tiene Dios. Pero en lo natural pasó algo. Que Jacob quería la bendición de primogénito. Y Esaú, que le correspondía, ellos vivían en carpas como peregrinos, nómadas en el desierto. Y realmente, hermano, lo que pasó es que Esaú, aunque él sabía que por ser el hermano mayor le tocaba la bendición de Abraham, de Isaac, y hubiera dicho la bendición de Abraham, Isaac y Esaú, así es como debió haber sido. Pero después, hermano, hoy nosotros leemos la Biblia y dice la bendición de Abraham, Isaac y Jacob.
En aquel tiempo, hermano, escuche esto, es interesante. En aquel tiempo, Esaú sabía que él tenía una bendición dada a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y que recaía en él. Pero viviendo en un desierto polvoriento, porque si usted tiene polvo en su casa, no es nada comparado con las tiendas en el desierto. Una vida dura, una vida difícil, una vida incómoda. Y imagínate que te dicen a ti que tú eres heredero de una bendición, la bendición de su abuelo, y es una bendición que Dios se la dio. Y tú dices, qué padre, pero la vida sigue igual. El polvo sigue siendo el mismo, y el calor sigue siendo el mismo, y el trabajo sigue siendo el mismo. Y eres niño, y después eres un jovencito, y después eres un joven de 18, 20, no sé, vas creciendo, y la vida sigue igual. Pero a ti te dicen que tú eres el heredero de una bendición espiritual. ¿Ah? Pero tu vida material sigue siendo ¿qué? La misma. Hasta que un día llegas cansado, fastidiado tal vez del sol, del calor, del trabajo, y tu hermano está en casa y ha cocinado unas lentejas. Yo sé que a usted no le gustan las lentejas, pero a ellos sí les gustaban las lentejas, porque no tenían costillas de puerco al horno, ¿verdad? Pero bueno, tenía un guisado de lentejas su hermano, y fastidiado, cansado, le dice al hermano, dame de tu comida. Y el hermano, tramposo, astuto y todo lo que usted le quiere decir, sí, pero véndeme, dame la bendición que tú tienes. Ojo, el pensamiento de Esaú es el siguiente: no cambia en nada eso. O sea, tú estás ahí, yo estoy aquí, vivimos en un desierto polvoriento, andamos de allá para acá. ¿Qué importa si eres el mayor o el menor? ¿Qué importa si yo soy el que tengo la supuesta bendición? Pues la verdad es que el plato de lentejas va a estar mejor que eso. La verdad, entonces sale, va, te la doy, dame el plato de lentejas. ¿Qué importa? Ya como y descanso esta tarde y no tengo que cocinarme. Vamos a imaginarnos de esa manera. Además se ve rico lo que cocinaste y me gusta. Quédatela. No va a cambiar en nada las cosas. Hermanos, este pensamiento la Biblia le llama que Esaú fue un profano. ¿Qué es un profano? Alguien que tiene por común, alguien que tiene por corriente, cuando digo corriente es que es normal, las cosas que son extraordinarias. Es decir, cuando lo extraordinario, lo eterno, lo que es poderoso, tú lo ves como si fuera una cosa de todos los días. Eso es profano. Y mira, hermano, que me he encontrado a tanta gente diciendo palabras muy similares. Llevo asistiendo 4 o 5 años, hermano, y en nada ha cambiado nada. O sea, yo digo, ¿qué caso tiene seguir yendo? ¿Qué caso tiene seguir al Señor? O sea, en realidad, mis familiares están mejor que nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Profano. ¿Por qué? Porque tienes, fíjese, hermano, puede que tu condición económica, física, material de esta vida sea similar o menor a la de un familiar, un amigo, un vecino. Está bien, pero tú tienes vida eterna y él no. Pero eso es profano. Pero ¿eso qué? Eso es profano. ¿Por qué es profano? Porque estás teniendo por corriente lo que es eterno, por lo cual Cristo murió. Y esa fue la actitud de Esaú. Y hermano, ese es precisamente el peligro del desánimo.
En realidad Esaú estaba desanimado, había dejado nacer raíces de amargura en su corazón que le hizo ver que las cosas eternas de Dios son como cualquier cosa, que no cambie nada. De hecho, hermano, si usted me acompaña, en Malaquías capítulo 2 encontramos a una generación de israelitas profanos. Es decir, con ese pensamiento de que no vale la pena, que qué sentido tiene, qué chiste tiene, ¿verdad? Estar en la congregación, o qué chiste tiene ser fiel a Dios, o qué chiste tiene si no ha cambiado nada. Malaquías capítulo 2, versículo 14, no lo voy a leer todo el capítulo 2 porque todo es muestra terriblemente lo profano, pero miren lo que dicen. Y todavía preguntan por qué. Dije 2:14, ¿verdad? Sí, es 3:14, perdón. Con eso de las bodas, ya ando. Es que se habla de las bodas. 14. Miren lo que dice, 14. Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Eso qué es, hermano? Profano. Ir a evangelizar y la alabanza. ¿Y qué ganamos? ¿Quién te reconoce algo? ¿Entiendes? Estar intercediendo por gente que ni conoces. ¿Y quién se da cuenta? ¿Y qué ganas? Y ir allá, ir acá y venir y participar y estar en los grupos y invitar. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos como de qué, hermano? O sea, ¿qué beneficio? ¿Ve? ¿Qué beneficio me trae? ¿Qué beneficio voy a obtener por esto? ¿Qué beneficio? Ninguno. El único beneficiado en todo esto es Dios. ¿Y la recompensa dónde está, hermano? ¿Aquí en la tierra? No. Te lo aseguro. Dice que la recompensa es ¿qué? En el cielo. En el cielo. ¿Ve? Profano. Profano, ¿por qué? Porque si yo le sirvo al Señor, tengo que encontrar un reconocimiento aquí. Porque si yo hago algo para el Señor, me lo tienen que reconocer aquí. Tiene que haber algo que me traiga cierta recompensa humanamente hablando. Y quiero decirle una cosa, hermano, la Biblia habla de las cosas eternas. Entonces ahí encontramos una generación que dice, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Mi vecino prospera más y es un pagano. Mi amigo se burla de Dios y sacó 10. Y yo apenas ahí de panzazo un 6, 7. ¿Qué sentido tiene? A ver, hermano, escúcheme. Las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza. Pero la realidad es ¿quién? Cristo. Antes, hermano, hace 30 años, algunos predicadores decían: no estudies, no te prepares, no tiene sentido, eso es humano, eso es material, eso no te va a dar nada, bla, 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 porque todas las cosas son eternas. Muchos dejaron la universidad, muchos dejaron de estudiar, muchos dejaron de hacer cosas por ese pensamiento. Vas a la Escritura, hermano, está equivocado ese pensamiento. Tienes que recorrerte unos pasos para acá para entender una cosa. Prepararte no es malo, capacitarte no es malo, porque el Señor te va a llevar a diferentes lugares para predicar su palabra. Pero, hermano, lamentablemente sin la guianza del Espíritu Santo la predicación se fue de lado. Y ahora, hermano, ser doctor, licenciado, ser número 1 de la clase, ser la persona más exitosa en este mundo,
Parece ser, hermano, que eso es espiritual. Y estamos equivocándonos. Servir a Cristo, predicar su palabra y trabajar en lo eterno, eso es realmente lo que importa, hermano. Ya lo otro son consecuencias simplemente. Amén. Entonces, cuando el desánimo llega, vienen las raíces de amargura, empieza uno a ser profano. Y cuando empieza a ser uno profano, hermano, el pecado no tarda en aparecer. Y el pecado empieza a tomar en nosotros fuerza y empezamos a permitir cosas en nuestra vida, y el pecado comienza otra vez a generarse, hermano, hasta que finalmente nos alejamos del Señor. Por eso es bien importante entender una cosa. Tenemos que aprender nosotros a ser personas, hermano, que sepamos manejar el desánimo, que sepamos cómo son las cosas. Y para esto, hermano, quiero que regrese a Hebreos capítulo número 12, y quiero ir a esta parte que es la más importante para mí, que es el cómo nosotros podemos vencer siempre el desánimo, hermano. Amén. Y entonces en Hebreos 12 se nos pone un ejemplo maravilloso. Versículo 1, 2 y 3. Solución contra el desánimo. Primero, las circunstancias adversas, ojo, las circunstancias adversas. Hebreos, los escritores del primer siglo, explicaban que las circunstancias adversas hay que saberlas clasificar. Hay que ponerles la etiqueta que debes ponerle. Me encanta Hebreos, me encanta Pedro y obviamente todos los demás pasajes de la Biblia que hablan del sufrimiento. Por ejemplo, primera de Pedro dice que Dios dice: alabado sea el Señor por su grande misericordia, bla, bla, bla. Y luego dice: quien nos guarda, quien nos cuida. Y más adelante dice que aunque han estado en sufrimientos, yo digo, por fin los cuida o no los cuida. Si dice que nos cuide y luego nos dice que aunque estamos en sufrimiento, yo creo que no nos está cuidando. Bueno, para nosotros, para los cristianos de este tiempo, el sufrimiento de un creyente parece ser que Dios no te está cuidando. Pero ese es un concepto de hoy en día. El concepto de ellos era el siguiente: que Dios te cuida. Pero cuando tú pasas por una prueba, dificultad o persecución, no es que Dios no te cuide. Entonces, ¿qué está haciendo? Te está probando tu fe. Porque la fe, ¿sí? Dice, como el oro, tiene que ser probada. Bueno, ahora que hay otro argumento, hermano. En Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice que las pruebas y las dificultades que se nos presentan no es otra cosa más que la disciplina del Señor. Versículo 5 dice: ya han olvidado por completo las palabras de aliento. ¿Palabras de qué? Que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Quiere decir, hermano, que cuando yo esté pasando por una prueba en esta vida, en esta tierra, según primera de Pedro, Dios está probando mi fe. No me ha abandonado. Segundo, si estoy pasando por una prueba, a lo mejor Dios no me está probando mi fe, Dios me está disciplinando. ¿Qué quiere decir que Dios me discipline? Me está entrenando, me está capacitando, me está formando, me está haciendo más fuerte, me está haciendo un hombre de mayor fe, de mayor entendimiento, de mayor templanza, de mayor dominio propio. Amén. Ese es el concepto, hermano, bíblico de cómo clasificar las pruebas y el sufrimiento. Amén. Es decir, tú debes trabajar, debes administrar bien tus recursos, pero puede llegar un momento, hermano, de escasez a tu vida. Aunque seas un hombre trabajador y aunque seas un hombre administrado, puede suceder una circunstancia, hermano, que te deje en una escasez de tal manera que tengas una estrechez. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que revisar tu corazón, si has sido fiel al Señor, si estás caminando en integridad, si estás trabajando como debe ser. Y si aún así hay estrechez, hermano,
no dejes que eso cuestione si el evangelio y si vale la pena, porque entonces estás fuera de la voluntad de Dios. Lo que tienes que ver, hermano, es que el Señor esté probando tu fe y decir: Señor, amén, prueba mi fe. Pero también el Señor te esté disciplinando. A ver, disciplinando. A ver, ¿usted disciplina a sus hijos? ¿Cada cuándo los disciplina? ¿Todos los días? Pobres hijos. No. Es que usted piensa que disciplina es pegarles. No, disciplina es: lava los trastes, arregla tu cuarto, haz esto, haz aquello, no hagas aquello, adelanta de aquí, no, organízate de esta manera, no, primero haces esto y luego haces. Eso es disciplina. Y no lo estoy pegando. Disciplina es entrenamiento. Disciplina es lo que hace el corredor que antes de competir. No es castigo, es disciplina. Dice la palabra entonces, hermano, que cuando las circunstancias de esta vida, y déjeme ponerme muy del 2020, ¿no? Para que no se diga, es que el pastor ni toma en cuenta Navidad ni año nuevo. Órale, 2020, ¿ya? Para que sienta que es el culto de fin de año. En el 2020, si las circunstancias, hermano, cambian y se vuelven adversas, de la cosa que como sea, hermano, si alguien lo lastima aquí en la congregación, si alguien hace algo, habla de usted, no lo saluda, lo critica o hace algo indebido, que es incorrecto, pero dejemos al que hace lo incorrecto, quédese usted. ¿Cómo debe canalizar eso? 2, ¿te está probando el Señor tu fe? A ver si ya dejaste de ser un sentidote de primera, si ya dejaste de ser un niño, una niña berrinchuda y ya creciste en tu entendimiento. O segundo, como no has pasado esa prueba, te la van a seguir poniendo hasta que llegues a ser un hombre y una mujer de Dios fuerte y dejes de llorar por cualquier tontería y chantajear de que ya no vas a venir por cualquier tontería. Entonces el Señor, que es tu padre, dice: no, tengo una hija berrinchuda y esa se lo voy a quitar. Y no es que el evangelio no funcionó. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde es generación de amor? Tranquilos. Es un asunto tuyo con Dios. Señor, este año fue de mucha estrechez económica. Yo te pido que el siguiente año ya estemos mejor. ¿Quién sabe? No lo sé. Ore por mí, pero ¿para qué? A lo mejor no has aprendido todavía a vivir en esa estrechez ni en fe. Te sigues quejando, sigues pidiendo prestado en lugar de esperar en Dios. Y tu fe fue probada y reprobaste, y fue probada y reprobaste. ¿Por qué? Porque en lugar de quedarte, pues, Señor, tú prometiste y aquí estaré. No, a pedir prestado. ¿Dónde está Dios? No me sientes, está cuidando Dios. Está contigo, pero ¿dónde está? Formándote, corrigiéndote, disciplinándote. Mira lo que dice: porque el Señor disciplina, entrena a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportas es para tu disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijo. ¿Qué hijo es aquí en el que el padre no disciplina? Mire, dice el 10: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hermano, entonces usted usted si está pasando por una situación, no catalogue si Dios está con usted, si está funcionando el evangelio, si no está funcionando, que vale la pena o no, está equivocado. Usted tiene que pararse en la palabra y decir: Señor, estoy pasando, 2019 pasé muchas pruebas y parece que 2020 vienen las mismas. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Estás probando mi fe? Amén. Porque voy a salir con una fe fortalecida. Me estás entrenando y pero Señor, el entrenamiento del 2019 yo lo veo muy parecido al del 2020. Señor, la tabla de multiplicar del 5
ya me la pusiste en el 2019, pero ahora voy entrando al 2020 y veo la tabla del multiplicar que es la del 5. ¿Por qué, Señor? Porque no la aprendiste. ¿Cuál problema? Hermano, usted hace eso con sus hijos. Porque Dios no lo puede hacer. No, porque Dios me tiene que dar y tener, y yo así mido la bondad de Dios. La mediste mal. El termómetro para medir la bondad de Dios está equivocado. La bondad de Dios se muestra no en lo que tienes, sino en lo que Dios ha formado en tu vida. En lo que Dios ha formado. Y Dios lo forma a través de la disciplina. Hermano, escúcheme. Eso era el evangelio del primer siglo. Así lo entendían ellos. Así lo cuadraban ellos. Los cristianos de hoy en día, hermano, cuadramos las cosas de otra manera. Pues estamos tan frustrados, desanimados, porque todo lo ponemos equivocadamente. Hacemos mal la ecuación. La ecuación está mal planteada. La ecuación correcta es la de ellos, la de los primer siglo. Sufrimiento, adversidad, cosas en esta vida que parece que no se dan, o son prueba de mi fe para pulir mi fe, o Dios me está dando carácter y formación para que lo tenga para un propósito en esta tierra y en la eternidad. Pero me encanta la segunda parte de esto, hermano. Me encanta porque es Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, especialmente del pecado que nos asedia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. A ver, tenemos que prestarle atención a Jesús. Pero no estoy hablando, aunque es así también, no estoy hablando de la oración, de la adoración y decir Jesús, esa es parte de todo esto. Pero no se refiere eso al pasaje. El pasaje no se refiere a admirar a Jesús hoy sentado en su trono, no. Sino que tú mires el ejemplo de Jesús cuando estuvo en esta tierra. El ejemplo de ejemplo se llama Jesucristo. El personaje por número uno de ejemplo, hermano, es Jesús. Los apóstoles ponían a Jesús siempre como ejemplo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así como Jesús anduvo. Jesucristo es el ejemplo número uno. Ok. Dice, pongan la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, hermano, si alguien caminó por fe, se llama Jesucristo. Y si alguien nos va a enseñar qué es la fe, se llama Jesucristo. Y si tú y yo, hermano, vamos a crecer en fe, es porque estamos observando y viendo el ejemplo de Jesucristo. Ahora nos van a dar, hermano, un secreto, el secreto de Cristo para ser tan hombre de fe, victorioso y poderoso, y el cual quiere que todos nosotros seamos igual. Amén. Ve que ahorita, hermano, usted abre internet para ver cualquier cosa y le sale un montón de anuncios de cursos para que ganes dinero, para que te sanes de cualquier cosa, hermano. Y lo que nadie había visto, el secreto. Bueno, hermano, todo eso pasa. Aquí está el verdadero secreto de Jesucristo, de cómo le hizo, hermano, para terminar su carrera con gozo. Dice, ¿quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios? Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan él. Hermano, ¿qué hizo Jesús? Te lo quiero poner gráficamente. Jesús sabía que la cruz era su destino,
en un tiempo determinado. Vamos a ponerlo en lo más crítico de su vida, una noche antes de morir. Él sabía que la cruz le esperaba. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Vio lo que había después de la cruz. Y eso es lo que nos está fallando, hermanos. No estamos viendo lo que está después. Estamos viendo nada más lo que está ahora. Ahí está la cruz, sí. Va a ser dolorosa, terrible. Va a ser cruenta, terriblemente. Va a ser pesado, sí. Va a ser sufrimiento, sí. ¿Por qué caminas entonces a la cruz? Porque no estoy viendo la cruz, estoy viendo el gozo que hay después de la cruz. Es decir, no estoy viendo lo que se ve, estoy viendo lo que no se ve. Amén. Hermano, llevo tantos años de creyente y a lo mejor no he visto cosas que se dan en esta vida. No importa. A lo mejor estoy viendo muy difícil lo que viene, la adversidad, la gente, tal vez cierta persecución que vendrá en un momento, etcétera, lo que sea, hermano. La manera de no desanimarse es no veas lo que se ve, ve lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. ¿Qué veía Jesús, hermano? Veía el gozo de haber terminado primeramente la encomienda de Dios. Veía, hermano, sentado en su trono. Y tercero, veía el gozo de la salvación para millones de personas. Y como él veía eso, en realidad eso era lo que lo ataba a él, y eso lo jalaba, hermano, a tener que pasar por la cruz. No sé, hermano, si habrá persecución en pocos años o en muchos años, pero no sé, los que están aquí niños, a lo mejor les toque la persecución, a lo mejor a nosotros también nos va a tocar, no lo sabemos. Y a lo mejor, hermano, no me quiero poner trágico, a lo mejor ya nos podamos congregar, no sé, puede pasar mil cosas. ¿Quiere un buen consejo? Para que no se raje a la hora de la verdad. Pues no vea lo que está ahí enfrente, vea lo que está en la eternidad. Ya. Ahora, se la pongo en cosas más. Si no, hermano, no esté tan trágico que ya me espantó. No. A lo mejor, por ser cristiano, verdadero cristiano, pierdo oportunidades. Podría haber hecho ciertos negocios, no los puedo hacer porque soy cristiano. Y a lo mejor otros están progresando y yo no. A lo mejor tienen mejor casa, carro, vestimenta, lujos, etcétera, etcétera. Yo no los tengo. No veas eso. No pongas tu mirada en las cosas de esta vida, sino en lo eterno, hermano. Así le hizo Jesús. Jesús, hermano, perseveró ante tanta oposición por una sola cosa, porque él veía el gozo que había después, hermano. Amados, te aseguro una cosa: cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando estemos con el Señor por toda la eternidad, no te acordarás ni de los tamales, ni del pavo, no te vas a acordar. O sea, yo no me acordaré de eso, hermano. ¿Alguno se acordará? Que me dejó una novia y no me despreció. Que nunca me casé. ¿Qué importa, hermano? ¿Qué importa? Que tuve que guardarme en santidad, que no pude tal vez tener experiencias como otros tuvieron. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hermano, porque hay un gozo después de todo esto. Se criticó mucho tiempo al evangelio. Es que ustedes hablan de algo eterno, de algo que no se ve, y entonces esos son fantasías. Llámale como quieras. Para mí es la palabra de Dios y son promesas eternas verdaderas. Y eso es lo que alentó a los primeros cristianos. Quítale al cristianismo, hermano, las cosas eternas y los dejaste en una filosofía hueca y vacía, tras las cosas materiales de esta vida, tras cosas que no nos van a durar en la eternidad, hermano, y muchos se van a desanimar. Por eso, hermano, no podemos quitarle lo eterno al evangelio. Hay cosas eternas. Nuestros hijos tienen que aprender que hay cosas eternas. Amén. Tienen que aprender los hijos que algún día no vamos a estar con ellos, nos vamos a morir si Cristo no llega antes. ¿Y qué? O sea, nos vamos a morir, ¿y qué? Te vas a aventar a la caja y ahí al hoyo, y mi padre, mi madre.
Es que no enseñamos a nuestros hijos que hay eternidad. Pues nos vamos a ver allá. Sí, pero ¿sí o no? Sí, ya, vámonos a otra cosa, dale. ¿Usted quiere que cuando usted muera sus hijos se pasen un año deprimidos? Mira cuánto me querían. No, mira cuán pésimo evangelio les dejaste. Sí, es la verdad. Qué pésimo evangelio les dejaste, que están 2 años deprimidos por tu muerte. 2 años en las que pudieron haber hecho muchas cosas para el Señor. ¿Por qué? Porque les enseñaste mal. Les enseñaste un evangelio de aquí de la tierra nada más. ¿Sale? No, ¿y por qué se murió mi papá? ¿Y por qué se murió? Se murió porque tenía que morir. Ya. Pero hay eternidad, no te preocupes, nos volveremos a ver. Ay, sí. Hermano, muchos himnos, muchos cantos de hace 30 años hablaban de cosas eternas. Nos fuimos recorriendo, hermano, y nos seguimos de filo. Y ahora todo tiene que ver aquí, acá, aquí. Y por eso hay tanta gente desanimada, hermano. Porque Dios no está al servicio de nosotros. No. ¿Está mal este evangelio? Sí, había muchas cosas que estaban mal y qué bueno que nos recorrimos, hermano. Pero como que ya nos pasamos de la raya, ¿no? Que regresarse al equilibrio, que si hay cosas aquí, hermano, si Dios nos da cosas, si Dios nos da, amén, hermano. Y las que no nos dé, no hay problema. Conformistas, llámame como quieras, hermano. Pero en realidad el evangelio tiene que ver con muchas cosas de la eternidad. Y Jesucristo es un ejemplo. Por el gozo que había después de la cruz, dijo, pasamos la cruz. Vale la pena, porque hay un gozo, hermano. Hermano, vale la pena, muchachos, niños que están aquí, jovencitos, vale la pena haber entregado su vida a Cristo a los 10, 12, 13, 14 años. Y si Cristo no viene antes, hermano, que hayas pasado 70, 80 años sirviendo al Señor y a lo mejor termines modestamente viviendo en una casa, tranquilo, bien, sin muchos lujos, y tú dices, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hiciste de qué? ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué hice en esta vida? No hice nada. Está bien. ¿Qué hiciste en la eternidad? Muchas cosas. Amén. No nos comamos ¿qué hice de mi vida? Porque hay muchos que llegan a los 40, ¿qué he hecho de mi vida? No he hecho nada. Lleva 20 años en Cristo y está deprimido porque dice, no tengo casa propia, no tengo esto, no tengo lo otro. Creo que me dormí, creo que me dejé pasar los mejores tiempos de mi vida. A ver. ¿Has sido fiel al Señor en 20 años? ¿Le has compartido la palabra a la gente? ¿Has edificado a la iglesia? Sí, pero bueno, pero de otras cosas más importantes. No. Agua, eso es profano, ¿eh? Hermanas que pueden decir a su edad, pero ¿qué he hecho de mi vida? No hice nada. A ver, hermanos. ¿Qué has hecho de tu vida, hermana? Servirle a Dios. Sí, pero aparte. No, pero de veras. ¿Cómo? Y yo les digo a las mujeres, aguas con el feminismo, no se coman lo que les están dando, porque al rato van a tener problemas. ¿Qué hice de mi vida? Pura ama de casa, criar puro chamaco. Sí, criaste apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, cristianos fieles. Bueno, sí, pero algo más. Hijo, estudia, sí, hermano, estudian y todos nuestros hijos deberían terminar una carrera, sí. Pero deberían ser cristianos fieles a Dios. Y si se pueden las dos cosas, mejor. Y si se puede solo una, hermano, prefiero cristianos fieles. Ahora, deberían poderse las dos cosas. Pero hermanos, nos están queriendo engañar con las cosas de esta vida. ¿Qué he hecho a mis tantos años? ¿Qué he hecho a mis 55 años, hermano? ¿Qué he hecho? ¿Servir a Dios? 30 años sirviendo al Señor, hermano, y no me arrepiento. Quizás otros compañeros míos de escuela o de trabajo tengan muchas más cosas que yo, tal vez, hermano, pero yo no se los cambio por servir a Dios. Y tal vez en esta vida digan, bueno, pues no hizo mucho, ok, pero servimos a Dios y eso es lo más importante.
Y cuando nosotros tenemos esa ecuación en la cabeza, hermano, no nos vamos a desanimar. ¿Por qué no nos vamos a desanimar, hermano? Porque el gozo está en la eternidad. Póngase de pie, por favor, y busque 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, 11, 16. Bueno, ahí vamos leyendo, yo le voy diciendo. 2 Corintios capítulo 4. La palabra, hermanos, la palabra. Fíjese lo que decía Pablo, versículo 10. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 11. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. 16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Wow. Este es el evangelio, hermano. Esto es el evangelio, muchachos. Señoritas, este es el evangelio. ¿Sale? Este es el evangelio. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Te van a decir. Estás desperdiciando tu juventud. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás logrando en esta vida? No trabajamos para esta vida, hermano. Trabajamos para lo que no se ve, lo eterno. Amén. Porque todo lo que es de esta vida, hermano, todo es pasajero. Y como pasajero, hermano, y muchos lo saben. Haz un simple ejercicio. ¿Tienes un celular de 1,000 pesos? ¿Quieres uno de 2,000? Ok, cómprate el de 2,000. Después de ese vas a querer uno de 3,000. Cuando te compres el de 3,000 vas a querer uno de 4,000. Y cuando te compres uno de 4,000 vas a querer uno de 6,000. Y una vez que tengas el de 6,000 vas a decir, no, ya con este está padrísimo, ¿no? Este hace tantas cosas. Ay, pero ya está el de 8,000. Bueno, esfuercito y el de 8,000. Cuando tengas el de 8,000 vas a decir, wow, no, ahora sí. Pero está el de 10,000. No, pues en paguitos, va por el de 10,000. Y cuando tengas el de 10,000, te lo van a robar. Y llorarás amargamente, hermano, porque ahora tendrás que pagar. Y dirás, me hubiera quedado con el de 1,000. Nadie me... Capaz que el ladrón hasta me lo avienta y me da una lana. No, sí. Cuando me case, no, si el día que me case. ¿Te vas a casar? Órale. Y ahora tú, ay, este marido fregón, que Dios de mi vida. No, el día que me case, esta esposa. El día que saque un carro de agencia, oh, que huele a nuevecita. A los 6 meses ya no te va a gustar. Está rayadito y ves el lote y dices, wow. Así es. Pero el mundo te va a decir, ¿qué haces de tu vida? Y yo te hago una pregunta, hermano, en esta hora. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué hiciste de tu vida en 2019? No, hermano, pues la verdad, pues mucho no hice. ¿Serviste a Dios? Sí, hiciste mucho. Y síguelo haciendo, hermano. Lo otro, y que el gozo de tu vida sean las cosas eternas. Lo otro, pues hay que resolverlo, hermano. Hay que dar
Hay que comer, hay que hacer de comer, hay que vestir, hay que calzar, hay que ir, hay que venir. Pero que no te engañen, que todo se mide por lo que logras en esta vida. Híjole, hermano, ¿por qué predicó de eso y yo me iba a cambiar de carro, iba a vender? Adelante, adelante, hermano, tranquilo. Y si cambias tu carro y traes uno mejor, todos nos vamos a gozar, ¿sí o no, hermano? Vamos a decir, hermano, felicidades. Hasta ahí. No, hermano, pues yo ni a carro llego y menos voy a cambiar si no tengo carro. Felicidades de todos modos. Porque al final de cuentas, hermano, cuando lleguemos con el Señor verá la obra que cada uno realizó de amor al Señor. No los carros, los coches, los celulares, la ropa, la cena, la casa, el esposo, la esposa. No, es lo eterno. Fijemos nuestra mirada, hermano. Si en este 2020 las cosas no salen como uno quisiera, no pasa nada, porque nuestra mirada y nuestro gozo está en el Señor. Amén.